No se escucha. Lucas capítulo 5 del versículo 12. Les invito a iniciar con una oración. Gracias Dios por el día, porque no confiamos en nosotros ni en nuestro intelecto, sino en el poder de tu palabra, que quebranta el corazón más duro. Haznos reflexionar, que el Espíritu Santo nos haga estar sensibles a lo que Jesucristo es, a lo que hizo y vemos que fue e hizo en los textos, pero también que Él es el mismo el día de hoy y que se nos da a conocer para que creamos quién es Él y confiemos en Él y que Él transforme y sane nuestras heridas y nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Escogieron el nombre Da Vinci para este robot que ustedes ven en la pantalla. Es uno de los avances más notables en cirugía robótica. Le llaman robot, pero realmente no se maneja solo. Tiene que estar un doctor calificado manejándolo. No solamente es un doctor calificado en su especialidad, pero también en el manejo del aparato. Es mínimamente invasiva. Su costo en pesos mexicanos sería como 45 millones de pesos. En México hay 10 aparatos de estos. Hay 2 en Monterrey, 1 en Guadalajara y 7 en Ciudad de México. En Puerta de Hierro está, San Javier. El costo ha hecho que sea un artículo de lujo para muchos hospitales, pero aún así es una gran inversión por los beneficios que trae a los pacientes y se ejecuta con instrumentos especialmente diseñados que son reducidos en tamaño y con gran precisión en su manejo. El robot, digamos que es tiene como 5 brazos, como a manera de araña, pues como patas de araña, y tiene en las puntas los instrumentos adecuados para, dependiendo de cada operación, pero el doctor calificado está cómodamente sentado en una pantalla que puede ver en tercera dimensión y a gran escala, digamos, con zoom amplio, para que vea con detalle dónde están los brazos del robot operando. Y es el sistema quirúrgico más sofisticado que existe. Y él está sentado en una consola y hay operaciones de mucho éxito, principalmente cirugías de próstata, también se han hecho renales, de la vejiga, del colon, cirugías de ginecología. Hay 3,000 de estos en el mundo. Imaginen a Lucas, gracias Alan, relatando estos 2 casos del leproso, capítulo 5:12, y enseguida del paralítico. Yo creo que estas historias, una tras otra, con una razón bien específica. Lucas, siendo médico, no dudo que haya sido atraído hacia estos eventos, ¿verdad? Cuando los testigos le platicaron o le contaron o compartieron lo que Jesús hizo, ya vimos que sanó dominio sobre los espíritus, sobre los demonios y tiene autoridad sobre ellos. Ya vimos que el Señor tiene autoridad sobre los peces, los bancos de peces, haciendo una pesca sorprendente, donde incluso los mejores pescadores no habían podido. Y ahora estas 2 historias del leproso y del paralítico, no dudo que hayan sido de gran sorpresa para Lucas, atraído a estos eventos. Lucas, como médico, por supuesto que no era ni cerca de sofisticación de los aparatos que hay hoy en día, ni la medicina tan avanzada el día de hoy. El primer médico griego que se conoció en Roma, de hecho, los romanos y lo que recibió Lucas como conocimiento en medicina, lo recibió de los griegos. Y el primer médico griego que llegó a Roma en el 219 a.C. se llamaba Arcágatus. Está medio raro el nombre, pero Arcágatus, ¿sí?
y fue conocido porque tenía mucho éxito con el bisturí, sí, pero parecía como que le gustaba abusar demasiado el bisturí, pues del bisturí y abrir y para todo abría, pero fue perdiendo su fama por esa razón. Pero la medicina romana es esencialmente una herencia de los griegos, y lo que sí contribuyeron los romanos a la medicina son tres cosas. Número uno es los hospitales militares, ¿verdad? Dadas las bajas y las batallas en las que participaban los romanos, desarrollaron la medicina o los hospitales militares para los soldados. No sé si Lucas habrá agarrado algo de conocimiento de todo ese ambiente, pero los romanos contribuyeron eso. También el saneamiento ambiental y la legislación respecto a la medicina para la enseñanza y la práctica de la medicina. Vamos a leer el versículo 12, primero del 12 al 16. Dice así: Jesús sana a un leproso, es el título. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este tema de la lepra se menciona varias veces en las Escrituras. Ahorita vamos a ver un texto en Levítico, pero es una enfermedad infecciosa causada por un bacilo que descubrió el doctor Hansen. De hecho, se le conoce la enfermedad de Hansen al día de hoy. El Mycobacterium leprae es el nombre. Se multiplica lentamente, se incuba en un promedio de 5 años, afecta principalmente a las zonas frías del cuerpo, la piel, los nervios periféricos, el tracto respiratorio, los ojos, pero en Levítico ahorita vamos a ver que también hay casos en la cabeza y en la barba, menciona específicamente. Y se transmite a través de las gotas, digamos, de la boca, de los líquidos del cuerpo, a través de la nariz. Y actualmente, bueno, en aquel tiempo era incurable, no había cura para eso. Hoy en día hay tratamientos como de quimioterapia para tratarlo. En el 2020 hay un registro de que hay unos 129,000 casos de lepra en todo el mundo. Pero les digo, con un tratamiento se puede curar. En la Biblia encontramos la lepra, como un cuadro del daño que hace el pecado en el alma del hombre, en la persona, ¿sí? Que se contamina, se extiende en el cuerpo y puede contaminar a otros. Cuando este hombre leproso, bueno, imagínense un poco, no sé cómo llamarle, si la psicología del enfermo, ¿verdad? Ponte en el caso de una persona enferma de lepra. En aquel tiempo hay la película Ben-Hur, menciona un caso de la mamá y de la hermana de Ben-Hur, que es novela, por supuesto, aunque se cruza con alguna de la historia bíblica, pero algunos pensaban que Ben-Hur estaba en la Biblia. Decían, ¿dónde encuentro la historia de Ben-Hur? Bueno, se cruza un poco con el tiempo de Jesús, pero es novela, pero está bonita película, interesante. Pero la hermana y la mamá, ¿se acuerdan? Si la vieron, se enferman y al tiempo están aisladas en una cueva de leprosos. Póngase en lugar de un leproso, apartado, vagabundo solo, vagando, despreciado por las personas, nadie desea ni acercarse a ti, un dolor físico permanente por las llagas, nadie quiere ni siquiera verlos. Después ¿cómo se llama? Las leyendas cuentan después que ni siquiera lo veas, pues, porque te pueden contaminar, aunque no era cierto, solamente a través de la saliva. Incluso si llegase a contagiarse, la incubación es muy larga, no es un contagio inmediato, pues instantáneo.
pero las teorías o las leyendas eran esas, que ni siquiera lo vean. Y también los leprosos llevaban una campanilla colgando en el cuello, ¿verdad? Y entonces era la pena que tenían que pagar o que tenían que tener la campanilla que anunciaba, aquí vengo, pues aquí voy caminando, aléjense de mí, nadie se acerque. Entonces, el quebranto emocional de una persona enferma de lepra es bastante fuerte, ¿verdad? No solamente el daño de la enfermedad, sino el dolor en el alma de la emocional por la falta de contacto con las personas. En el libro de Levítico, bueno, este hombre llega, dice, lleno de lepra. El libro de Levítico, hay 2 capítulos, el 13 y el 14, que nos dan la razón, nos explican la razón por qué el Señor Jesucristo le dijo, no le digas a nadie, ¿sí? Que te sané, sino ve y muéstrate al sacerdote. Ahorita vamos a ir para Levítico 13 y 14. Podemos entender las enfermedades, en este caso, como o la sanidad física o la sanidad externa, en estos casos que llevó a cabo el Señor Jesús, como una muestra de la sanidad interna que él pretende llevar a cabo, ¿sí? Jesús acababa de decir recientemente en el capítulo 4, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, que el Señor está sobre mí y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Se está refiriendo a la libertad del pecado, librar a las almas del pecado, ¿verdad? Con todo lo que el pecado conlleva. Y entonces este hombre entendemos que se acerca con toda la fe, sabiendo o entendiendo que este Jesucristo, no sé si él haya estado en las otras historias anteriores, pero él conoció a Jesús y entendió que él podía sanarle y le pide respetuosamente, le rogó, le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Esta palabra Señor no solamente era respetuosa, sino entendiendo que él es Señor de las enfermedades, quizá Señor de los peces, Señor de los demonios. Él tiene autoridad sobre estas cosas y por eso se acerca en fe a pedirle la sanidad de la lepra. Es un hombre lleno de lepra y el Señor, aquí entendemos que tiene compasión de las personas. Dios tiene, perdón, el Señor Jesucristo tiene gran compasión por las personas. Su corazón está cerca de los enfermos, está cerca de los que sufren. Y el Señor Jesucristo sabe que las enfermedades son consecuencia del pecado. Desde Génesis 3, por la separación con Dios, el cuerpo ahora se convierte en un cuerpo corrupto que envejece, enferma y muere, ¿verdad? Y el Señor Jesús viene a librar no solamente o no únicamente la enfermedad externa, sino mostrando la sanidad externa. El Señor Jesús muestra, esa es una muestra de que Él llega más profundo al corazón y a la necesidad real del ser humano. Vamos ahorita a ver esa parte. Entonces el Señor dice que lo tocó y le hizo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Entonces, vamos a buscar Levítico en el capítulo 13 y el capítulo 14, por favor, y hacer un par de observaciones ahí. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. En el capítulo 13, y me llama la atención que son capítulos bastante largos. El título del capítulo 13 dice leyes acerca de la lepra, ¿verdad? Y continúa hasta el 14, Levítico 13, ajá. Y yo creo que ustedes lo pueden leer en casa porque es un relato muy detallado, pues. Si quieren, vamos a leer, por ejemplo, solamente el versículo 1 al 4 para tener un poco de textos. Dice, hablando Jehová a Moisés y Aarón diciendo, cuando un hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, ¿vean? El sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Cuando alguien detecta o ve que alguien tiene esa llaga, bueno, vamos con el sacerdote.
¿No les llama la atención esto? Que no dice vayan al doctor, vayan al médico, sino vayan al sacerdote. Es curioso, es que interesante, pues hay una razón. El sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Es de llamar la atención. Y luego dice el versículo 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. ¿Ven? El sacerdote es el que hace el diagnóstico y le declara inmundo. Tiene lepra y está inmundo. Y luego viene otra, dice el 4, y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Entonces el procedimiento está largo porque va y regresa respecto a los detalles de esta enfermedad de la llaga. Pero se le encerraba 7 días, al final de los 7 venía, si todavía no se desarrollaba, metía otra vez, se le encerraba otros 7 días, al 8º otra vez venía. Entonces el versículo 8 dice, y si reconociendo al sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo y es lepra. Este procedimiento entendemos que ya lo había realizado el sacerdote al leproso de Lucas 5, ¿ven? En Lucas 5, el leproso por la ley de Moisés ya tenía que haber pasado por todo este proceso de, oye, tengo una llaga que parece como lepra, eso no es, pues vamos con el sacerdote, y el sacerdote hace todo este procedimiento hasta que lo declara inmundo, y ahora sí, tu campana, y fuera del campamento no hay nada que hacer contigo, ¿verdad? Estás alejado del campamento. Luego, más adelante menciona otras variables, incluso en el versículo 30, es donde menciona, dice, el sacerdote mirará la llaga y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote la declara inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Y más adelante menciona también en casos de que el vestido esté contaminado, y parece también broma, pero el vestido tenía que ser revisado, identificado, si tenía manchas de tal color, de tal textura, se guardaba el vestido, a los 7 días se sacaba el vestido, se volvía a revisar, si no otra vez se hacía el mismo procedimiento, o en la casa, si en la casa aparecía en las paredes una mancha, tenía que venir el sacerdote, revisar la mancha, si parecía lepra y se declaraba que era lepra, entonces se quitaba el pedazo de la piedra, dice, ahí quitarás la piedra, van a hacer el rezar, por decir, o sanar, traer otra piedra, colocar. Está curioso, pero así fue. Y vean el versículo 45 del 13. 45, 13, 45 dice, y el leproso en que hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Se acuerdan del pregón, del cantar por las calles o gritar por las calles? Para que no se le acerquen. Entonces él mismo gritaba, inmundo, inmundo. Es muy penoso pues esta situación. Esa es la pena que pasó y el dolor que pasó el leproso que se acercó al Señor Jesús. Dice el 46, todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada, es decir, excluido a toda comunicación, a toda convivencia. ¿Y saben a qué otra cosa es excluido? A la comunión con Dios. No tiene acceso ni al templo, o sea, en aquel tiempo al tabernáculo, y acá ni al templo, no podía acercarse. Su opción para poder venir al templo, ofrecer sacrificio y reconciliarse con Dios por sus pecados, estaba cancelada, no la tenía. No podía acercarse.
No podía acercarse, estaba excluido del campamento, excluido de la comunión, para no contagiar a otros. En el versículo 14, capítulo 14, está todo el procedimiento cuando un leproso es limpio, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor Jesucristo le dice al leproso que lleve a cabo. Le dice, no digas a nadie, ve y presenta al sacerdote, entre paréntesis, como dice Levítico 14, ¿sí? Para testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio que este leproso iba a dar ante los sacerdotes? Vamos a verlo. En el capítulo 14 de Levítico, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Aquí mi pregunta es, ¿y cómo se va a limpiar? ¿Cuándo se va a limpiar? ¿Quién lo va a ayudar? Tiene que ser Dios el que actúe de alguna manera. Sí, no se quita solo, no hay medicina para ello en aquel momento. Pero aquí está la opción o la alternativa. Cuando alguien se limpiare, y entre paréntesis yo pondría, es obra de Dios hacer esto, ¿sí? Viene el relato, dice, será traído al sacerdote. Este saldrá fuera del campamento, lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. El sacerdote es el que le tiene que declarar limpio, ¿verdad? Otra vez repito, el sacerdote haciendo una función de médico. No es médico, pero la instrucción está dada de cuál es el procedimiento. Entonces el sacerdote, al hacer eso, limpiaba al hombre o le declaraba limpio para que pudiera acercarse al campamento, tener comunión con el pueblo, la gente, y poder acercarse a ofrecer sacrificio. Y de hecho, no curaba, pero sabía cuando estaba limpio, ¿sí? También hay otra alternativa, dice que tomará al 8º día, en el versículo 10, 2 corderos sin defecto. Y luego menciona, si no tuviese para 2 corderos, entonces tomará un animal más económico. Y la sangre se le ponía, dice en el versículo 14, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Ven? La sangre se le aplica al enfermo o al declarado limpio en el lóbulo, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie. Y así continúa. Si fuere pobre hay otra opción. Y me gusta, y por eso la razón del título que les mandé ahí el día de ayer, Jesús es el rey de la reconciliación. Y creo que ese es el punto de estas 2 historias que Lucas escribe respecto al leproso y al paralítico. El Señor Jesús no solamente viene a aliviar la enfermedad, ¿sí? De que cúrate y haz tu vida, sino es, te curo, tengo autoridad sobre las enfermedades, pero vengo a perdonar tu pecado, que el pecado es la raíz de todas las enfermedades. Aquí quizá hago un paréntesis. No necesariamente una enfermedad que padecemos es consecuencia de un pecado personal, ¿verdad? Los judíos sí tenían ese entendimiento y decían, ¿quién pecó él o su padre? ¿Se acuerdan del ciego en Juan 4? Y aquí hay una nota, creo que no la subrayé aquí, ahorita la busco. Pero vean el versículo 14, 29. Dice, y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliación delante de Jehová. Ahí está. ¿Ven? ¿Se acuerdan del Salmo 23? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
de que el Señor está sanando al enfermo, reconciliando. Dice el versículo 34, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo te doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso, etcétera. Sí, la nota es, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa. ¿Ven? El Señor se atribuye el traer una plaga de lepra a una casa. Y el leproso librado, limpiado, es limpiado por la misericordia de Dios y es llamado a la reconciliación por fe. ¿Sí? Para reconciliación delante de Jehová. Regresamos a Lucas. Lo que el Señor está haciendo con este hombre, en el versículo 5:14 de Lucas, dice, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, Lucas 14, Levítico 14, para testimonio de ellos. El testimonio que Dios desea que se presente delante de ellos es que el único que limpia la lepra es Dios mismo y está ahí cerca o justo enfrente de ellos, ¿verdad? Si solamente Dios puede limpiar la lepra, Él lo hace, pero también viene para reconciliar al hombre pecador con el Dios Santo, porque Él es el sacerdote, Él será el sacerdote, ¿verdad? Él será el cordero, Él es el cordero y dará su vida. Es decir, yo estoy pagando por ti, yo voy a pagar por ti. Mi sangre está en tu lóbulo, mi sangre está en tu pulgar, mi sangre está en tu pulgar del pie y quiero reconciliarme contigo. Ese es el mensaje que el Señor Jesucristo está dando en la historia del leproso. Lo limpia de la lepra, pero el fin es la reconciliación de la persona con Dios. Y ese es el testimonio que Jesús quiere que el leproso dé delante de los sacerdotes, que el que limpia pecados está ahí en medio de ellos. Y luego la otra historia, el versículo 17, el paralítico. Vamos a ella, dice, de hecho, le voy a pedir a uno de los jóvenes que lo lea. Tenía en su mente recientemente. No sé si alguno de los jóvenes quiera leer esta sección del 17 al 26. No sé si Josué, Araceli, Caleb. Gracias, Araceli. 17 al 26. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Gracias, sí. Llegó a tal grado la fama del Señor Jesús que cuando enseñaba, y otra vez dice que enseñaba, pero no nos dice exactamente qué es lo que Jesús predicaba, todavía no nos dice más allá de Isaías 61 que ya leímos, pero dice que él estaba enseñando y venían a verlo de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, para ver qué enseñaba y traerle a sus enfermos. Pero entre ellos
había los interesados llamados fariseos, ¿verdad? Bueno, interesados en saber qué decía y por qué tanta gente estaba siendo atraída por él. Y menciona justamente los fariseos y doctores de la ley. Estos doctores de la ley, abajo menciona, los voy a mencionar como escribas. Justamente Julio hacía mención hace un par de semanas de por qué no hablábamos más acerca de los escribas. Hoy voy a mencionar algo, pero yo creo que sí podríamos profundizar más porque el tema de los escribas pertenecían al grupo de los fariseos y los fariseos eran los encargados responsables de las sinagogas. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? Los saduceos eran responsables de la operación en Jerusalén del templo con los sacerdotes. Los fariseos no. Los fariseos eran encargados de por decir, de la expansión de la religión judía a través de las sinagogas afuera. Y entonces los fariseos eran los que enseñaban y los escribas o doctores de la ley eran los encargados de transcribir los textos, los documentos, ese rollo que el Señor Jesús recibió, ese rollo era transcrito por los doctores de la ley, los escribas. Esdras era un escriba, ¿verdad? En Esdras 7 dice que él era un escriba y conocedor de la ley. Este grupo de los escribas eran más como intelectuales, eran escritores de documentos importantes, no solamente el Torá o el Antiguo Testamento para nosotros, pero se les llamaba doctores, conocedores de la ley. Conocerían hasta punto y coma, ¿verdad? Párrafos. ¿Cuántas letras tenía cada párrafo? ¿Cuántos párrafos tenía cada hoja? Contaban, eran copistas, eran también como secretarios y eran personas sabias que se les consultaba para interpretar la ley. ¿Sí? Un conocedor, cuando había duda respecto a qué quiere decir este texto, bueno, vemos que nos dice el doctor de la ley y él daba su interpretación, sus comentarios. Incluso algunos textos muestran que cuando el escriba está transcribiendo o copiando el texto, les digo, contando hasta las letras, los párrafos y los párrafos en cada hoja, en algunos comentarios o cuando él tenía algunos comentarios que hacer, los escribía al margen. Así como ustedes en algunas ocasiones ponen notas al margen de su Biblia o subrayan algo, ellos también al margen del texto ponían algún comentario adicional. Eran estudiosos de la ley, lo comentaban al margen y contaban meticulosamente todas las letras y los espacios de lo que escribían. Eran realmente personas conocedores y confiables. Entonces, cuando el Señor Jesús que recibe a todos ellos, sucede esto, que de pronto escuchan, bueno, estoy completando la historia, escuchan ruidos arriba, ¿y qué está pasando? Pues está cayendo el techo, ¿no? Pues ya se subieron unos hombres ahí, abrieron un hueco en la casa y bajaron al paralítico, pues esa acción Jesús la ve como una acción de fe, dice, viendo la fe de ellos. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús podía curarlo. Sabían ya quién era Jesús, que tenía dominio y autoridad sobre las enfermedades. Y entonces lo ponen enfrente o delante de Jesús y dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Parece como que se va al grano, ¿verdad? Sí, directito. No le pregunta si quiere ser sano, no espera que al que el paralítico le diga, si quieres, levántame, si quieres ser limpio, sino va directo, porque el mensaje no solamente es para el paralítico, el mensaje es para el fariseo y para el escriba que están ahí también sentados y para la gente que está escuchando. Entonces, estos escribas y fariseos, ¿qué piensan de los escribas y fariseos cuando hacen estas dos preguntas? ¿Estaban correctos o tenían un prejuicio enorme? Dicen, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ignorantes? No lo conocían, pero estaban correctos en su barrera de entrada o de... Esa es una afirmación correcta. Ajá. Exactamente, ¿no? Estaban correctos en su duda, en su inquietud. Decían, a ver, según lo que sabemos de las Escrituras,
¿Eh? ¿Por qué dice eso? La pregunta es válida. Ajá. La pregunta es completamente válida. De hecho, ellos eran un filtro que tenían que cuidar ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que no sabían es de que ese Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí es donde se cerraron completamente en incredulidad a que él era el Hijo de Dios, que era Dios y que perdonaba pecados. Entonces, la barrera o la inquietud es válida, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿O solamente Dios puede perdonar pecados? Correcto. Están en lo correcto. Pero acérquense a conocer quién es este Jesús. Vengan en fe a conocer qué está haciendo, qué está diciendo, para que Él también perdone sus pecados. Y entonces Jesús, conociendo el pensamiento, dice, ¿qué caviláis? ¿Qué es más fácil decir? A ver, tú qué contestas a esta pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Sí, yo creo que sí. Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Yo les puedo decir a todos ustedes, hermanos, sus pecados, váyanse en paz, sus pecados son perdonados. Amén. O sea, es fácil decirlo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Un burlador, un estafador, un charlatán puede decirlo. Y nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie ve lo que sucede en el corazón. ¿Eh? No hay evidencia visible en el momento. Los judíos buscan señales. Sí. Sí. Como es más fácil decir tus pecados te son perdonados, dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Vean cómo, ¿se acuerdan de la tentación? Lucas 4. Satanás le dice al Señor, yo tengo potestad para darte los reinos que quieras. Todo lo que ves es tuyo si te postras aquí delante de mí, ¿verdad? Y de hecho, Él tiene la potestad o ha sometido a la humanidad en pecado y muerte, ¿verdad? Eso es lo que vemos en la humanidad del día de hoy. Y ahora viene otro hombre, o el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, con otra potestad, otro reino, otro dominio. Dice, tiene potestad para perdonar pecados, para sacarte de este reino y traerte a este reino, ¿verdad? No solamente está manifestando que Él es dueño de las cosas, aunque la potestad o el señorío lo tiene Satanás, lo domina, pero el dueño es Dios de todas las cosas. Y tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ahora dijo al paralítico, bueno, ¿ven la respuesta de Jesús? No le dijo, tiene potestad para sanar. ¿Ven cómo las dos cosas están relacionadas aquí? El perdonar pecados y el sanar. Él dice al paralítico, o les dice a la gente, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y luego le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. La evidencia o la muestra exterior del perdón interior es la liberación de esta enfermedad. De una persona dependiente, completamente dependiente. Si ustedes que han estado con algún familiar o ustedes mismos en cama, que nos ayuden a levantar, no podemos hacer muchas cosas porque estamos en periodo de operación o con dolor de espalda. En fin, es también una carga muy emocional muy fuerte, pues estar dependiendo de otros. Así estaba este paralítico, incapaz de hacer lo que él quiere hacer, limitado, preso en un cuerpo que no te obedece para moverse, ¿verdad? A él se voltea el Señor Jesús y le dice, toma tu lecho y anda. El hombre en fe escucha, cree
y al instante se levanta en presencia de todos, toma su lecho y se fue glorificando a Dios. ¿Sanado? Sí, pero reconciliado. Sus pecados perdonados, reconciliado, igual que el leproso. ¿Ven esto? Ese es el valor de estas dos historias. No solamente la sanidad física, que es importante, pero esa es una muestra exterior de la sanidad interna del alma que Jesús puede hacer en toda persona que cree en Jesucristo como su Señor, como Salvador, que viene a Él en fe. Hay una historia, con esta quiero terminar, un hombre llamado David se llamaba en inglés David Cameron Kidd. Tomó a un niño rehén de 13 años, quería escapar, llegó una avioneta negociada por el sheriff. El sheriff le dijo, tengo un piloto y una avioneta en la pista, pero te pido que dejes al niño. Y él fue, encontró al piloto, se subió a la avioneta, dejó al niño y un francotirador de la policía estaba en un edificio cercano. Le habían prometido que podía irse, pero obviamente la policía tenía otro plan. Había gente desinflando las llantas de la avioneta para que no pudiera escaparse y un francotirador. Y de pronto cuando el francotirador encontró un espacio, una vista libre, disparó y le dio en el pecho. Y en ese momento él tuvo temor de morir solo y le disparó al piloto. El piloto murió en el instante, se desangró. Y cuando este hombre David estaba bajando, esto fue en 1984, bajó de la avioneta, se acercaron los policías y uno de ellos le dio un balazo por atrás, en la nuca, le tiró el balazo, cayó, lo consideraron muerto. Fue una historia que salió en todos los periódicos de esa región de Washington. Y cuando los investigadores empezaron a revisar toda la historia, este hombre no murió, David no murió, aunque tenía 2 balazos, uno en el pecho y otro en la nuca, estuvo días en coma, pero milagrosamente se recuperó en el hospital hasta que estuvo bien para el juicio. Entonces los investigadores empezaron a revisar su historia, su vida, y encontraron que este hombre a los 27 años que hizo esto, vivía con su esposa y un hijo propio y los otros hijos de su esposa, eran 3, y no quería trabajar. Era una persona mayor que en lugar de tomar responsabilidad por su familia, decía, estoy dispuesto a no trabajar, y lo que hacía era robar farmacias en la noche. Robaba sin armas, nunca llevó armas, y él llama a ese día en que fue baleado como el peor día de mi vida, ¿sí? Un día malo, un mal día. Robaba farmacias sin armas y lo que robaba lo vendía y con eso pagaba sus cuentas, pagaba la renta, pero obviamente no le alcanzaba suficiente. Entonces dijo, ese día se levantó, dijo, hoy tengo que hacer algo más grande, más importante para suplir las necesidades de mi familia. Y entonces consiguió un arma, se metió a una farmacia, amenazó, se llevó más cosas y entonces lo empezaron a perseguir, agarró al niño como rehén y estuvo horas en la camioneta, huyendo hasta que el sheriff le ofreció la avioneta y ahí fue cuando llegó. Otra de las cosas que encontraron fue que su trasfondo familiar era el siguiente. De chico, su padre era un abogado local, famoso, pero tomaba mucho. Era alcohólico, organizaba fiestas. El niño venía de 8 o 9 años a la fiesta y le pareció interesante la bebida. Empezó a tomar también, pero nunca le dijeron nada, que lo regañaron ni nada. Dice, nunca me dijeron que no podía tomar. Entonces, ahí empecé también a tomar. A los 11 años, yo creo, dice, mi papá estaba tan ocupado con sus cosas de abogado que me fueron a poner en un internado. A los 11 años fue dejado allá en un internado. Y eso, dice, me dolió emocionalmente mucho. Me dio una sensación de que nadie me amaba, ni mis papás me amaban ni me consideraban como cercano para estar con ellos, ¿no? Me mandaron fuera. Y ahí en el internado siguió tomando, conoció las drogas
creció, se metió en más drogas, más drogas, más drogas, se casó, tuvo sus hijos, y con todo ese contexto fue que sucedieron esta serie de cosas. Hoy en día hay unos 20 millones de personas encarceladas en todo el mundo. 20 millones de personas encarceladas en todo el mundo. ¿Cómo podría este Jesús, al decir, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes o esta escritura delante de ustedes, vengo a pregonar libertad a los cautivos? ¿Cómo pudiera este Jesús alcanzar todo extremo de vidas dañadas, perdidas, impactadas con quebrantos emocionales, con dependencias por causa de carencias en nuestra niñez, vidas sin sentido, sin esperanza, sin recursos, ¿verdad? Sin un propósito para la vida, que terminan en tragedia? Y entonces, al entrevistar a David en la cárcel, lo condenaron a 2 penas de muerte, ¿sí? Lo que significa que 2 de tus vidas, ¿sí?, apenas alcanzarían para pagar los crímenes que hiciste, ¿verdad? Parece que él se convirtió en cristiano y apeló al gobernador para que le redujera la pena y lo condenó a cadena perpetua. Después de 38 años de estar en la cárcel, él sigue diciendo que está arrepentido por lo que hizo y dice, fue un muy mal día para mí, ¿verdad? Esa es lo que hay en la naturaleza del ser humano, ¿sí? Cualquier mal día lo podríamos tener cualquiera, pero traemos arrastrando un historial de daños y de quebrantos, de ofensas, de amarguras, ¿verdad? De desamor, de carencias. Eso es lo que el Señor Jesucristo viene a sanar. Eso es lo que el Señor Jesucristo viene, de lo cual viene a sanarnos, de lo cual viene a libertarnos. ¿Te acuerdas el día de tu conversión? No sé hace cuántos años fue, el día que encontraste a este Jesús, limpió tu conciencia, perdonó tus pecados, te quitó la carga de pecados que traíamos de culpa y nos dio una esperanza viva para el futuro, una esperanza verdadera y un propósito para nuestras vidas. David no solamente dañó su vida, alejado de toda la sociedad, el hijo del piloto, todavía después de 38 años, dice, me duele mucho la pérdida de mi padre, lo necesitamos, cuánto falta nos hace y ya no lo tenemos. Los hijos de David, ya adultos, llorando porque su papá hizo eso cuando ellos tenían 2 años y 9 años, y él está en la cárcel y dice, yo solamente recuerdo a mi papá detrás de las barras, después de las rejas en la cárcel, y todos llorando. ¿Ven los quebrantos que hace el pecado? Vean los quebrantos y los daños que hace un corazón sin Dios, un corazón perdido y necesitado. El leproso, el paralítico, tu propia vida y mi vida, estando sin Cristo, necesitados de este Jesús. Jesús es el Señor de la reconciliación y nos llama a conocerlo y a la fe en Él, a confiar, a conocerlo, y una vez nacidos de nuevo, a seguir por el mismo camino, conociéndolo más, creciendo en el conocimiento de Él, es lo que dice Pedro. Él no solamente restaura nuestra relación con Dios perdida en el Edén, sino limpia nuestra conciencia, perdona, nos da esperanza, quita toda amargura. Lucas 4:21 dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿verdad? Los hombres y mujeres que estaban presentes cuando Jesús sanó al paralítico, dijeron, hoy hemos visto maravillas. Ahí está. Match, ¿cómo se dice? Ese es el punto. A eso vino Jesús, a que el hombre en fe conozca a Jesucristo haciendo esas maravillas, no por la sanidad externa, sino la sanidad interna. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia en todo el mundo. Gracias por la obra de Jesucristo que sigue sanando, pregonando libertad. Usa a todos los que están aquí presentes para compartir ese anuncio
de libertad, de perdón, de vista a los ciegos alrededor de nosotros, Señor. Gracias por lo que has hecho. Te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias a Dios por su palabra y vamos a terminar este servicio. ¿Gustan que nos pongamos de pie para descansar un poco y para alabarle? Que volvemos al tema, ¿no? Si el canto y la alabanza viene del corazón, viene de la fe. Lo demás son fórmulas. Vamos a entonar este último canto titulado Dios, te doy mi corazón. ¿Se puede decir?